Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Muy bien. El tema de esta mañana es la santificación práctica en su vida diaria. ¿Se lo pido yo? ¿Se lo exijo yo? No, la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjese que el apóstol Pablo tenía un estilo muy personal de escribir sus cartas a las iglesias. Y, por ejemplo, Efesios, lo que leyó el hermano Jan, en los primeros 3 capítulos, él nos habla de doctrina. Nuestra posición en Cristo, que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, que fuimos escogidos por la fe, etc. Y los últimos 3 capítulos, o sea, 4, 5 y 6, hablan de vida práctica. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes que han sido salvados y adoptados en la familia de Dios, deberían vivir de esta manera. Pero algunos dicen, deben de vivir de esa manera. Si no viven de esa manera, no son salvos. Eso es como exigirle a un niño de 2 años, mira, anda al súper a comprarme esto. Absurdo, ¿verdad? Y ellos todo el tiempo están presionando acerca de la santificación, que se les olvida predicar a la gente de la justificación. Aquí hacemos lo contrario, ¿verdad? Usamos el método de Pablo. Primero le hablamos de su posición en Cristo, ¿verdad? Y usted ya nació de nuevo, y usted ha puesto la fe en que Cristo en la cruz pagó sus pecados pasados, presentes y futuros, y él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, debido a eso, a que usted ya nació de nuevo, a que ya fue adoptado en la familia de Dios, que ya fue redimido y justificado, ahora que sigue es la vida práctica, ¿verdad? Y por ser cuyo modelo es el Señor Jesucristo. Usted lo puede leer en los evangelios, cómo él hablaba, cómo él trataba a las personas, cómo él intercedía ante los pecadores, cómo él defendía a los pecadores y cómo él se oponía a la religión falsa que exigía. Usted le puede exigir a un niño pequeño que crezca. No. Ellos naturalmente van creciendo. Y se espera también, ¿verdad?, que las personas que asisten a la iglesia naturalmente crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo vaya obrando cambios en su interior poco a poco, ¿verdad? Entonces, a mí me abruma ver tanta falsa doctrina en las redes, ¿verdad? Y a veces pienso en ustedes, de que pueden ser extraviados, ¿verdad? Hoy hasta se han inventado iglesias con pastoras, ¿verdad? Las mujeres no han sido llamadas a pastorear. Las mujeres han sido llamadas a enseñarle a los niños o predicarle a las mujeres, pero no pastorear, ¿verdad? Porque ahí están los requisitos en la palabra de Dios de los pastores. Ahí está claramente. Pero eso lo hacen con la idea de
que una mujer pastora puede llamar a otras mujeres. Ellos saben que en las iglesias evangélicas la mayoría son mujeres y apuntan ahí a ese objetivo. También están inventando en las iglesias culto de mujeres para atraer a mujeres de otras iglesias, robar miembros, pues, ¿verdad? Entonces, como le digo, esas son las tendencias en las redes. Y una tendencia clara son las falsas doctrinas. Entonces, a mí me gusta explicar las cosas, como dijo un hermano querido que vive fuera de San Miguel, el hermano Will explica con manzanitas y con peritas. Y lo dijo en buena onda, a mí no me molestó eso. Entonces a mí me gusta enseñar con imágenes, ¿verdad? Ahí tenemos esa imagen, ya se la voy a explicar. Dice este individuo, si usted, bueno, dice, yo sería católico si no existieras. ¿Sabe qué? Yo soy miembro de la Iglesia Católica. ¿Ya lo sabía? Solo si lo sabía. Yo soy miembro de la Iglesia Católica o Universal de Jesucristo. La palabra católico significa universal. Esta es una iglesia local, ¿verdad?, de creyentes salvados, y hay una iglesia universal en el mundo que está constituida por todos los que hemos puesto la fe en Cristo. Y le dice a este señor, yo sería católico si no existieras. Está diciendo, yo sería universal. Y le dice, ¿quién es este señor? No es la mamá. No, el papa frita. Ese señor representa al papa, ¿verdad? Y le dice él, hereje. Este señor es John Calvin. En español, Juan Calvino. Está diciendo, si el catolicismo no existiera, yo sería universal en todo el mundo. Y es cierto. Hermano, las redes están plagadas de información de seguidores de John Calvin, de Juan Calvino. Es abrumante. Ellos escriben libros, los regalan por internet, comentan, ¿me entiendes? Postean cosas, algunas un poco disfrazadas, pero, o sea, yo me admiro. ¿Cómo es esa gente de activa? Es más, hay un hermano que viene aquí los días martes, ¿verdad?, que tiene un amigo que lo está acosando. Ya de quién es, ¿verdad, Gabriel? Y allá hasta me mandó unos audios de una plática que tuvo con ese calvinista. Porque son insistentes. Ellos le hablan a la gente de Cristo. Y nosotros, como que somos turistas, ¿verdad? Turistas espirituales en este mundo. Entonces, sí, hermano, y es cierto, si no existiera el catolicismo, los calvinistas tendrían mucha más gente que los siguiera, ¿verdad? Y ellos están, ¿cómo se llama? Más ahora con las redes, se están expandiendo de una manera increíble. Increíble. Están haciendo conferencias, van a haber una en Panamá y va a haber una en México más pronto. Y como le digo, yo lo sigo y casi todos los años en varias partes de México dan conferencias. Y aquí hubo, miren, para que vea, y aquí hubo en San Miguel el día de ayer una. Por eso le digo, o sea, esos individuos sí trabajan. Así que este señor tendría más seguidores si no fuera por el catolicismo. Y una de las barbaridades que este señor escribió y que mucha gente sigue es esta, miren. ¿Qué dice este versículo? Ya, léelo, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Lo entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? No, dice Calvino. No, 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 no. No es la salvación. Es la fe. Y tienen muchos videos en redes diciendo que la fe es regalo de Dios, que Dios ha hecho o va a hacer una expiación limitada y que solamente a algunos les va a regalar la fe. Eso es herejía, hermano. Y han habido hermanitos de esta iglesia que han publicado videos de ese tipo, yo los he corregido. Fíjate bien cómo lo dice de rapidito, que dice que el regalo que Dios da es la fe. Y no es cierto. Y ampliando más esa doctrina perversa, dicen, por ejemplo, Giancarlo, disculpa que te ponga el ejemplo, pero es la verdad, es un inconverso. Pero que dice Efesios que Giancarlo está muerto en delitos y pecados, que él no tiene la capacidad para poner la fe en Cristo. Y Dios, como ya escogió a Giancarlo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, regenera a Giancarlo primero, porque él está muerto en delitos y pecados. Y luego Dios le da la fe para que crea en Cristo y se salve, porque él es uno de los elegidos. Porque Dios, dicen ellos, en su soberanía, Él ha elegido a algunos para salvación. Porque si no lo hiciese, dicen ellos, nadie se salvaría. ¿Es una herejía o no lo es? Otro día le doy el concepto de herejía porque no tengo tiempo ahorita. Entonces, hermano, la fe, lo que le acabo de decir yo, la fe no es don de Dios. Usted ejerce la fe en Cristo voluntariamente. Entonces, este individuo, cuando oye el Evangelio, ¿verdad?, él abre su corazón o la puerta de su corazón y cree que Cristo murió por sus pecados y que resucitó. Entonces, Cristo Jesús le da el regalo de la vida eterna, por fe solamente, ¿verdad? Pero dicen los calvinistas, la fe es don irresistible. Es decir, cuando Dios le puso el ojo a Giancarlo no se podía resistir. Dios lo iba a traer con su gracia, lo iba a regenerar y lo iba a salvar. Yo se lo cuento así, claramente, ¿verdad? Pero ellos en sus predicaciones son bien sutiles. Y usted hasta no percibe lo que están diciendo. Es más, no quiero hacer largo esto. El punto es, hermano, que hay mucha gente que enseña eso, que la salvación no está disponible para todos, sino que solamente para unos escogidos, y que la salvación es limitada solamente a los elegidos de Dios, no a toda la gente. Falso, falso. La fe es tu respuesta responsable al regalo de la gracia, ¿verdad? El Evangelio está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y obviamente ellos nos atacan. Nos atacan. Mire, ellos no tienen problemas con los pentecostales. A los que medio leemos la Biblia, nos atacan. Los peces, como ellos brincan y chillan y corren en las iglesias y hablan en... No tienen problema. Ellos saben que eso no es Biblia. Pero bueno, uno de los mayores exponentes de esta corriente doctrinal es Juan MacArthur. El autor de este libro ignora voluntariamente que Primera de Juan es una carta para la santificación de los creyentes y no contiene requisitos para la justificación de incrédulos.
Eso lo recibimos en una clase con nuestro hermano Dennis Roxer. En la imagen, el texto es mío. Él escribió este libro, que da su nombre, John MacArthur. Yo lo oigo, hermano, sí es un buen expositor, buenísimo. 50 años en el ministerio, ya murió el año pasado, escribió como 50 libros también. Un cerebrito, pero errado en la doctrina de la justificación. Entonces el libro se llama Salvo sin lugar a dudas. Y meses atrás he escuchado a propósito sermones de Primera de Juan. Yo aquí prediqué un par en la iglesia, domingo por la mañana, donde algunos versículos pareciesen que son requisitos para la salvación. No. Primera de Juan fue escrita a creyentes salvados. Ustedes tienen que hacer esa diferencia. El Evangelio de Juan fue escrito para toda la gente, incluyendo inconversos, ¿verdad? Pero Primera de Juan es una iglesia, es una carta para creyentes. Entonces vienen ellos, ¿verdad? Y que habla de santificación, vienen y toman algunos versículos aislados y con esos versículos descalifican a mucha gente que asiste a iglesia. Como por ejemplo, dicen, si usted no ha leído la Biblia completamente, usted no es salvo. Si yo pregunto ahorita, ¿cuántos han leído la Biblia completamente? Unos poquitos. Porque así somos. No tenemos la cultura de la lectura, ¿verdad? Pero ellos de tajo, ¿no has leído? ¿No amas la palabra de Dios? No. Tú no eres cristiano, dice la Biblia. Sobre todo Michelin, un dominicano. Entonces, léelo otra vez, por favor. El autor de este libro ignora voluntariamente que Primera de Juan es una carta para la santificación de los creyentes y no contiene requisitos para la justificación de incrédulos. Cuando alguien ha sido salvado por la fe en Cristo, hermano, es salvo eternamente y para siempre. Algunos van a reaccionar a la palabra, rebeldes y nunca van a cambiar, pero van a ser salvos por la gracia de Dios. Otros van a responder en agradecimiento y van a crecer espiritualmente. Ahí usted va a decidir qué tipo de creyente va a ser. ¿Entiende? Usted va a decidir si quiere vivir una vida maravillosa o una vida en blanco y negro. Es su decisión. Ahí no me meto. Entonces, hermano querido, siguiendo con esa imagen, es en el libro de John MacArthur, Salvo sin lugar a dudas, él enumera 11 pruebas de la salvación verdadera en base a Primera de Juan. Ellos son: estas son las cosas que él dice. Número 1. ¿Ha disfrutado usted comunión con Cristo y el Padre? ¿Tiene usted comunión con Cristo Jesús y con el Padre? Pues le dije hace poco, hay que confesar los pecados. 2. ¿Es usted sensible al pecado? ¿Sabe cuando está haciendo algo incorrecto? ¿Obedece usted la palabra de Dios? Las dos anteriores las podemos hacer fácilmente. Número 3, ¿obedece usted la palabra de Dios todos los días de su vida? Ponchado, usted no es salvo. Usted se enojó con alguien ayer, ¿verdad? Se molestó, lo insultó en su mente, le cayó mal. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Entonces, decir eso, obedece usted la palabra de Dios, es cosa seria, no es cosa pequeña. 4. ¿Rechaza usted este mundo maligno? ¿Rechaza esas cosas pecaminosas del mundo? ¿Esas redes sociales perversas?
Esas fotografías, esos videos raros, con pasos de baile prohibido, lo rechazan. Es bien difícil, hermano Will. Yo lo paso, pero todos se retrocede, fíjate. I understand you. A mí me pasaba también, ellos todos se regresan. 5. ¿Está usted esperando ansiosamente el regreso de Cristo? Solteros, ¿esperan ustedes a Cristo? No quiere boda. Es broma, Catherine. ¿Están conscientes de eso? Ustedes lo dijeron, va. Oye, esperando ansiosamente, orando todos los días. Ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia. Yo no quiero estar aquí. Número 6. ¿Ve usted que el pecado va disminuyendo en su vida? Otra vez no oyeron allá atrás. ¿Ve usted que el pecado va disminuyendo en su vida? No. Campeones, los felicito. Sería lo recomendable, ¿verdad? Pero hay días que nos ponemos tóxicos, ¿verdad? Y la gente a nuestro alrededor colabora con eso, ¿verdad? Y nos echan más leña, ¿verdad? Y uno que es favorito, ¿verdad? 7. ¿Ama usted a otro creyente? ¿Ama usted a todos los creyentes? ¿Aún el pastor que predica más de la hora? ¿Ama usted los que predican el miércoles? Disminuyeron los apenas. Es complicado, hermano. Es complicadísimo. Entonces, por eso, aquí insistimos, la salvación es por la gracia de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mire, hermano, ellos predican muy bien, los calvinistas predican muy bien la justificación. Pero dicen, pero si tú has sido justificado, tienes que dar evidencias claras que has nacido de nuevo. ¿Verdad? Con tu servicio en la iglesia demostrás que has nacido de nuevo. Y por ahí se van, hermano, o sea, ellos diplomáticamente le agregan algo más a la fe para la salvación. Y fíjense, y la gente que cree esta doctrina se la pica de intelectual. ¿Entiendes? Porque, hermano, o sea, tienen que aprenderse cómo torcer varios versículos de la Biblia para aplicarle su filosofía a la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos dicen que Cristo murió por el mundo de los elegidos, no por todas las personas. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos tienen que aprenderse cómo contradecir todos aquellos versículos. Aquí los vimos hace un mes quizás. En clase lo vimos el día martes. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Se recuerdan de esa clase? Y vimos 10 grupos de personas por quienes ha muerto Cristo. Él dice, no, Él murió por el mundo de los elegidos, de los que son atraídos por la gracia irresistible de Dios. Dice un teólogo, estos enseñan a un Dios que no respeta los derechos humanos y atrae a la gente y la salva, y lo constituye. No es cierto. No es cierto. ¿Verdad? Voy terminando. Rápido, 8.
¿Han sido contestadas sus oraciones? Algunas, ¿verdad? ¿Experimenta usted el ministerio del Espíritu Santo en su vida? ¿Siente usted que está creciendo espiritualmente? ¿O es como el pastor, que da 5 pasos para adelante y 3 para atrás, todos los días, en la santificación? Y eso es lo típico de un creyente. O sea, que el crecimiento es bien lento, nuestros cambios personales son bien lentos, nuestros defectos de carácter, ahí los andamos cargando y poco a poco van cambiando, pero muy lentamente. Número 10. ¿Puede usted discernir entre la verdad espiritual y el error? O sea, hermano, ahí sería, ¿conoce usted bien la Biblia? ¿Conoce bien usted la doctrina de la gracia? ¿Sabe usted qué es justificación, redención, propiciación, imputación, sustitución? Solo así usted puede identificar una falsa doctrina, ¿verdad? La glorificación se me escapaba. Entonces, o sea, pero la mayoría de creyentes salvados vienen el domingo en la iglesia, oyen una conferencia, y lo peor es que no tocan la Biblia en toda la semana, están naufragando en la doctrina cristiana. Cuando otros falsos están ahí leyendo, están desvelándose, leyendo, posteando, hablando. Y nosotros, como le digo, más bien turistas. ¿Hay una número 11? Sí. ¿Ha sufrido oposición por su fe? Oposición, críticas porque es creyente, calumnias, etcétera. Si alguna gente, si algunos amigos suyos no saben que usted es cristiano, ¿cómo lo van a perseguir? ¿Cómo lo van a criticar? Porque usted nunca les ha hablado. Cero palabras de gracia. ¿Entienden? Entonces, no va a recibir persecución. Muy bien. Todos los justificados serán glorificados. ¿Por qué insisto yo con esa frase? Si usted ya puso la fe sola en Cristo, dice la Biblia que usted va a ser resucitado o trasladado para vida eterna. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque desde el momento que puso la fe en Cristo, usted nació de nuevo y el Espíritu Santo vino a su vida y eso lo constituyó hijo de Dios para siempre. Si usted no cambia, es su problema, ¿verdad? No es el de Dios, no es mío, ¿verdad? Es simplemente negligencia espiritual. Así que lo invito para el día martes al Instituto Bíblico para la enseñanza de la doctrina de la gracia. Estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Y hay mucho material por desarrollar, hermano. Así que le animo a que venga el día martes a las 6. Se le va a dar un material para que usted lo lleve a su casita, lo lee más despacio, lo dijera, ¿verdad? Etcétera. Etcétera. Muy bien. El domingo pasado vimos solamente 3 versículos. Los voy a pasar rapidito, solamente los voy a leer ya. Efesios 4:17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Cuál es el mandamiento? Ya no vivan como los incrédulos. Es un mandato de Dios. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque hay creyentes que viven así. ¿Y son salvos? Sí, esa es la gracia. Esa es la gracia. Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Pablo usa un lenguaje duro. Le está hablando a creyentes, le dije. Efesios 4, 5 y 6 hablan de vida práctica. Tienen la mente llena de oscuridad. Dice la otra versión, tienen el pensamiento entenebrecido, ¿verdad?
Entonces Pablo sabía que los creyentes a veces iban por ahí, se desviaban, ¿verdad? Y mire, Dios no tiene problemas con eso. Los calvinistas, para evitar que la gente se salga del redil, le meten miedo. Si usted no es de evidencia, usted no es salvo. No. Usted es salvo, sea un creyente obediente o desobediente. Fíjese bien lo que voy a decir. Porque si usted es un creyente desobediente, Dios lo va a disciplinar. ¿Cuándo? No lo sé. A su manera y a su tiempo. Usted es hijo de Dios, no es hijo mío. Dios sabe en el momento oportuno que le va a aplicar la disciplina. Porque eso está escrito en Hebreos, que Dios al que ama disciplina. Porque Dios al que ama reprende. Y Dios al que ama no lo sabe. Lo azota. Hoy hablar del verbo azotar es bien, ¿qué es eso? Azotar es que mi papá, cuando nos portábamos mal, se quitaba el cincho y ¡plá, plá, plá! 3 o 5 bien puestos en la espalda. Ahí quedaban pintados. Ese es azotar por los que no saben, desconocen. ¿Me entienden? Y también nos puso hincados, nos puso con una tía en las manos. Es que era rebelde el tipo, pues. ¿Me entiendes? Y lo digo, yo estoy vivo por la gracia de Dios. Usted también. Ahí está bien claro. Dice que el hombre que arrepentido, que se va a servir, que después se lo que levantar en la mano. Exacto. Siempre él nos reprende. Sí, sí. Acuérdense cómo le decía Dios a su querido pueblo en el desierto. Este pueblo es de dura cerviz. Vieron que el mar rojo se abrió y pasaron en seco, ¿me entiendes? Pero allá Moisés sube al monte y ¿qué hicieron ellos? Un carnaval con chanchonas y un campirano ahí, ¿me entiendes? Con botas, cervezas y y carnitas iba a decir. Estoy estimulándole la tripa guarera a alguien quizás, pero me retracto de... Ahí estaban brincando, hermano. Así es el corazón del hombre. Ahí está escrito, porque si somos los humanos, Dios nos azota, ¿me entiendes? Y Dios nos azota porque conmigo lo ha hecho. Y a los 3 días ya se me ha olvidado la azotada. Así era físicamente. No se me olvida una vez que mi papá me castigó bien fuerte porque me iba a una piscina que había por de la casa de mi abuela, una piscina municipal, donde estuvo un lugar que llamaban El Tejar, no sé, los de la vieja guardia, ¿verdad, hermano? Y me dio una brincada usted, un lunes, que porque me iba a bañar a la piscina. ¿Me dolió? Sí, me dolió. Pero el jueves, hermano, ahí está. Me fui otra vez, pues. Y bien me acuerdo que cuando ya me chapuceé, nadé, y me voy para la casa de la abuela, ¿me entiendes? Ahí venía don Miguel, ¿me entiendes? Y me vio. Digo, de los panes. Este tío no entiende. Y yo medio así escondiéndome, era delgado, en un poste, ¿verdad? Ya, en un poste, pero ya me había visto, pues, ¿me entiendes? Y como la piscina quedaba en la calle recta de la abuela, ¿me entiendes? Y cuando yo leí Éxodo, dije yo, así era yo, dije yo. Entiendo el pueblo de Israel. Entiendo que miraban el maná, que miraban a Dios, oye, miraban a Dios en una nube blanca en el día, en una nube de fuego
y cuando caminaban de noche, la nube de fuego los iba dirigiendo. Tenían la presencia de Dios todos los días. Y aún así fueron rebeldes. Y de los que salieron usted sabe, de Egipto, ¿cuántos entraron, hermano? Pero obviamente nacieron muchos muchachos en el desierto, ¿verdad? No habían redes sociales, ¿verdad? Entonces le estoy tratando de explicar, hermano, que me entienda, querido, que la disciplina de Dios es real. Por eso le digo un anuncio: confiesa sus pecados. Porque al ojo de Dios ningún pecado personal, ¿me entiende?, queda sin que Él lo sepa. Y como le pasa a muchos hermanitos que como no se relajan de la iglesia o hacen aquí y allá y no les pasa nada inmediatamente, continúan. Y también he visto a unos que les ha caído, ¿me entienden?, que se han enfermado, hombres jóvenes, y andan ahí orando, y pasa el problema, y a los meses vuelven a los mismos. Entonces, hermano, en la vida cristiana hay que ser consistentes. Así como usted en su trabajo secular es consistente, no falla, hasta enfermo va a trabajar, ¿me entiende? Pero ahí va. Esa consistencia se necesita en la vida cristiana. Porque mire, esto es grave, hermano, porque a veces hay creyentes que están siendo disciplinados y ya ni cuenta se dan, pues. O sea, es tan habitual esa vida en blanco y negro y se acostumbran a vivir así. Y ahí van por la vida, paso a paso. Lágrima a lágrima, lloro a lloro, queja tras queja. Si más, quisiera irte con el Señor mejor, pues. Porque viven en un valle de lágrimas. Todo el tiempo quejando por esto, por el clima, por el gobierno, por la medicina, porque lo público es mejor que lo privado, ¿verdad? Etcétera. Hay en la Biblia casos de gente que se quiere ir con el Señor. ¿Sí? No es nuevo. El profeta Jonás quería irse con el Señor. No puedo ahondar en eso. El profeta Elías cayó en depre, ¿verdad? Y se fue a huir porque una mujer lo había amenazado. Ahí está, hermano, la ansiedad y la depresión en las escrituras con esos dos personajes. ¿Y puede castigar al Señor con ese tipo de cosas? Sí. Sí. Todavía. Bueno, con cualquier tipo de enfermedad. Con cualquier tipo de defecto de carácter. Bien, y eso es amplio, hermano, los defectos de carácter. Pero voy a seguir, lo veo serio a ustedes. Muy serio. Versículo 19. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Han perdido la vergüenza. Hablando de hermanitos. ¿Viven para qué? Los placeres sensuales son los que satisfacen la carne. No tiene que ver solamente con sexo. Como le digo, e invierten una gran cantidad de tiempo y dinero para satisfacer sus deseos sensuales y poco tiempo en las cosas espirituales. Por eso no crecemos espiritualmente. Somos siempre los mismos niños en Cristo. No evangelizamos porque tenemos miedo que nos hagan una pregunta que no sepamos la respuesta. Yo cuando no sé, me hacen una pregunta y no lo sé,
Pero lo que sí sé es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. Y a eso me han mandado a predicar a mí, no explicarles a la gente Apocalipsis. No, se salva la gente. En vista de esto, Pablo llega o continúa y toca un punto bien sensible en el versículo 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Otra vez, hermano. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Dice en nuestra versión, la que usted anda ahorita, la Reina Valera 60, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué ha aprendido usted de Cristo en estos años de vida cristiana? Yo anoche me puse a hacer un ejercicio, fíjese. ¿Qué fue lo que Cristo predicó? Muchas cosas buenas, muchos mandamientos, que repito, Pablo después los suavizó un poco para la gente gentil. Acuérdense que Cristo le hablaba a judíos que conocían el Antiguo Testamento, que ya estaba escrito en esa época, que habían crecido con un rigor espiritual de parte de los padres. Los padres judíos sentaban a sus niños y les enseñaban versículos clave del Antiguo, de la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Me entiende? Esa es su cultura hasta hoy en día. Ahí no había negociación, ¿entiendes? No sentaban. Entonces ellos sabían Cristo sabía que los judíos sabían mucho Antiguo Testamento. Conocían los mandamientos de Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los niños judíos sabían eso. Es por eso que Cristo predicaba recto, en blanco y negro. ¿Entiendes? Entonces, en los evangelios hay algunos mandamientos de Cristo que con eso voy a cerrar esta mañana y le voy a dar algunos. Mire, llegué hasta el número 9 y dije yo, esto está pesado. Esto está pesado. Y es nuestro maravilloso Señor que lo mandó. Puse el número 1. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De qué tenemos que aprender? De Cristo Jesús. ¿Por qué hay pleitos en la familia o en el matrimonio? Por nuestro orgullo personal. ¿Por qué hay problemas en las iglesias locales? Por el orgullo humano. Por nuestro ego. Yo quiero hacer las cosas así, otro asá, otro de otra manera. Y cuando no se hace como yo digo, no colaboro, me alejo, me retiro, no toman en cuenta mi... No pensamos que esta es una familia, tenemos a un mismo Dios como Padre y como objetivo tenemos llevar el Evangelio a los incrédulos. Hermano, para eso usted fue salvado, no solamente para oír conferencias, no, en que sus movimientos personales sean para que otra persona, individuo, familiar, vecino, chero, se dé cuenta que en Cristo hay vida eterna. Es fácil entender eso, hermano. Mire, Cristo escogió a 12 individuos rudos, con poco estudio secular. Eso sí, les dio un seminario de 3 años y todavía estaban un poco medio extraviados. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hermano, el más impulsivo,
va a la grada del templo de Jerusalén, se para y empieza a predicar la palabra de Dios y a decirle, ustedes líderes mataron al Señor de gloria. ¡Oh, valiente, hermano! ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000 personas. 3,000 personas. Vamos a ver, cuando estudiemos Juan 8, Cristo hizo lo mismo, fíjense. Le predicó a multitudes que llegaban a Jerusalén a adorar. ¿Y cuántos se convirtieron, hermano? No, el Señor salía huyendo porque querían arrestarlo y matarlo. Pero vamos a ver en Juan 8. Usted en su casa puede leerlo. Que ni los hermanos de él, los hermanos no creían en él. No, anda allá, hombre, para que te deje conocer, anda, predica allá. Entonces, ahí vemos a un apóstol Pedro transformado por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y también Dios quiere transformarnos en la medida que Cristo vaya creciendo y nuestro orgullo vaya menguando. Y ese ejercicio, hermano, deberíamos procurarlo cada día. Proyectarnos. Usted va a trabajar, usted va a la calle, usted va a manejar, proyectarse para dónde va y con quiénes se va a enfrentar. E ir preparado para recibir críticas, señalamientos, apodos. ¿Entiendes? Y responderles en una forma humilde a los que nos persiguen. No es fácil, yo lo sé. No es fácil. Porque el ser humano, naturalmente, los seres humanos, naturalmente somos no orgullosos, orgullosos. Rapidito, otro mandamiento. Ay, hombre. Mire, este me dio miedo. Esto yo lo he predicado. No lo busque. Este es parte del sermón. Sí, aquí prediqué el sermón del monte. Todo el sermón del monte aquí lo prediqué. Mateo 5, 6 y 7. Ahí está esta preciosa joya que dijo Cristo. Amad a vuestros enemigos. Mire, es un paquetito de 4 mandamientos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí, ¿verdad? Se lo leo otra vez entonces. Se lo voy a leer en salvadoreño ahora. Va. Dice, amad a tus enemigos que les caes mal. Bendecid a los que os maldicen y te insultan a tus espaldas. Haced bien a los que os aborrecen o les caes mal. Y todo lo que haces también les cae mal. Orad por los que os insultan a tus espaldas. ¿Entendió el salvadoreño? Sí, hombre. Así somos. Y aún nuestros hermanos en Cristo hacen eso. Y usted va a llorar por eso, hermano. Yo no voy a esa iglesia. Lo típico. Yo no voy a esa iglesia. Ahí solo hipócritas van. Sí, bienvenido. Aquí no estorba un hipócrita más. No hay problema. Todos tenemos algo de hipócrita. Porque no todos decimos lo que pensamos de las personas. No todos decimos, bueno, ahora que no hay libertad de expresión en este país, no podemos decir todo lo que pensamos. Ni publicarlo en las redes, mucho menos. ¿Verdad? ¿Verdad? Son tiempos peligrosos, muy peligrosos. ¿Verdad? Entonces, y querido, yo ya tengo 17 minutos. Así es, chef. Desayunen, por favor, hombre. Ayer comiste bastante, tío. Te tocó hacer la del camello, ¿verdad? Comer para 5 días, así que
Hoy no hay almuerzo. Hoy no hay almuerzo. Bueno, lo que leí hace poco está en Mateo 5:44. Mandamientos de Cristo. Y aquí está el que le dije, mire. Dijo Cristo, fíjate bien, Él lo dijo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate bien. Días atrás el apóstol Pedro dice, tomando Levítico, sed pues santos, dijo el Señor, es cierto, dijo el Señor, Dios Padre, sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Mire, esa es la primera etapa. Crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero fíjate bien, Cristo le dijo a los judíos, sean perfectos, es decir, sean creyentes maduros, serios, ¿entiendes? Que no tienen miedo a hablarle a ninguna persona de Cristo Jesús y tienen la capacidad para guiar a alguien a Cristo, evangelizarlo y discipularlo aún. Esa es la madurez, hermano. Y la voluntad de Dios es esa. Cristo lo dijo, sean perfectos. Adquieran la capacidad y el conocimiento para enseñarle a su alumno, bueno, a sus hijos. ¿Me entiende? Que es nuestra primera iglesia. Enseñarle a nuestros hijos las claves de la palabra de Dios. Y por supuesto también a otras personas. Ese es el segundo. Otro mandamiento. Ese que le dije está en Mateo 5:48. Dice, este me encanta. Yo lo hice un poquito más cortito para que se entienda. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No, es que Cristo era cosa seria. No os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín o el moho corrompen. Y fíjense que este mandamiento es hermanito con este otro mandamiento. No os afanéis. No dice no trabajen. No. Dice no os afanéis que ha de comer, beber o vestir, porque los incrédulos buscan estas cosas. Dice la Biblia, los gentiles, se refiere a los, o sea, se afanan en las cosas materiales y disminuye nuestro interés por las cosas espirituales. Y el clásico, usted lo conoce, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles? La comida, la bebida y la ropa. O serán añadidos. Fíjate bien. No tenemos por qué afanarnos en esas cosas. Un mandamiento que yo recuerdo, ¿no? Sí, hace poco le comenté, cuando leí por primera vez el Nuevo Testamento siendo incrédulo, esto me fascinó. Me fascinó y fíjate que a mi manera y en cierta forma como incrédulo lo ponía en práctica. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. ¿Lo entendió? Todas las cosas que queráis que las demás personas hagan con ustedes, eso háganles a ellos. Yo me metí en problemas muchas veces con mis amigos cercanos, mis amigos de infancia, de adolescencia, ¿me entiendes? Porque eran pícaros, igual a su servidor, ¿verdad? Como crédulo. Pero las novias de ellos me pedían consejo a mí. Ya vos a ver, acá está haciendo el Jaime. El Jimmy era mi uña y carne, ¿me entiendes?
y el otro, ¿me entiende? Y pues sí, yo las miraba, las hipotas sufriendo, pues como bandidos. Y ¿cómo se llama? Me daba lástima. Y a estas alturas del partido, ¿me entiende? Eso resultó en separaciones, en divorcios, hasta con jovencitos muertos por la conducta. Eran inconversos la mayoría de ellos. Jóvenes que yo vi morir, hijos de mis amigos, ¿verdad?, por su conducta desenfrenada. Así que, hermanos, esta es la palabra de Dios. Así que a usted le corresponde tomarlo o dejarlo. Dios le bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra nos